Hola, les doy la bienvenida a otro episodio de Hazte cargo del cambio climático que pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Esto es organizado por Flaxo Chile junto a Claxo. Les saluda Marcos Gibson y hoy tenemos el gusto de contar con Kelly Guevara. ¿Cómo estás, Kelly? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien me encuentro. Gracias por estar con nosotros. Les cuento que Kelly Guevara es bachiller en gestión pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú y activista climática enfocada en gobernanza internacional. Actualmente es miembro de el equipo global de coordinación YOUNGO, que es el Children and Youth de Naciones Unidas. En Perú ha coorganizado la primera, el COI de Perú, y es parte del colectivo de jóvenes peruanos frente al cambio climático. Eh, Contás con mucha experiencia en el circuito de la diplomacia climática joven en Latinoamérica y en el mundo. ¿Qué impresión te está dejando? ¿Cómo está hoy esta diplomacia climática? Bueno, en efecto, como cualquier joven, al ingresar a este campo no ha sido fácil, en verdad, y también inclusive descubrirlo, ¿no? Por las barreras que se acercan mucho las juventudes y también por los cambios que existen en los gobiernos, el poder que se concentra, entre otros temas. Entonces, mi experiencia pues ha nacido mucho de la COP20 que hubo acá en el 2014 en Lima, Perú, y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas juventudes de diferentes partes del país y diferentes partes del mundo, donde prácticamente lo que daban especialmente a dar era que se podía hacer un cambio en la gestión climática en ese momento, ¿no? Yo no había escuchado antes en el colegio sobre medio ambiente de esa magnitud. Entonces me inspiró muchísimo y a partir de mi carrera, que es gestión pública, decidí abarcarme muchísimo más en el campo de las políticas, pero ahora más enfocado en lo internacional. Excelente. ¿Y tuviste experiencia en la última COP, en la COP26? ¿Cómo fue esa experiencia del COI y cómo es este organigrama internacional de los jóvenes dentro del cambio climático y de Naciones Unidas en cambio climático? Bueno, realmente fue todo un desafío poder llegar hasta la COP26. Como se mencionó, a través de dos organizaciones pudimos coordinar la primera LCOI Perú, la Local Conference of Youth en nuestro país. Movilizamos a más de 1.500 jóvenes el año pasado, lo cual pues creó un gran proyecto para presentarlo también a las autoridades, las demandas de las juventudes, pero también las responsabilidades que ellos mismos quieren poder asumir. Esto estuvo conectado también con la RCOILAC, que es la Regional Conference of Youth para Latinoamérica y el Caribe, que llegamos a más de 44.000 juventudes. Lograr esto durante la pandemia es todo un desafío, pero más que presentarlo a las autoridades de nuestros países, también queríamos llevarlo al espacio de negociaciones climáticas, que es de Naciones Unidas. Entonces, muchos juventudes de varios países de esta región fueron a la COP26 con financiamiento, con apoyo del gobierno, apoyo de ONGs, de empresas, entre otros aspectos. En nuestro caso, en Perú, fue muy dificultoso. En nuestro país se afrontaban cuestiones políticas, donde inclusive el mismo ministerio tuvo dificultades para llevar a su equipo a la COP26. Entonces, Mm. estamos hablando de la cantidad de negociadores, fue bastante limitada. Por otro lado, para las juventudes poder participar allá nos habilitó la ayuda de poder tener el badge rosado, que es el badge para la parte pública. Sin embargo, por el tema del financiamiento será muy difícil. Para Chile, para Argentina, para Brasil, sí era un poco más asequible, pero para Perú no se pudo conseguir. Yo y mis amistades tuvimos que viajar con nuestros propios fondos ahorrados para poder asistir a la COP26 y llegar a las negociaciones climáticas, lo cual no es lo mejor recomendable porque estamos en un nivel socioeconómico muy diferente pues a personas que sí cuentan con los recursos, y aún más llevando también todos los resultados que teníamos acá, porque hicimos un esfuerzo de movilizar a las juventudes en el país, no solamente en español, sino también en nuestra lengua originaria, el quechua,
Entonces tratamos de incluir a jóvenes con discapacidad, jóvenes de pueblos originarios, jóvenes afrodescendientes, jóvenes LGTBIQ, entre otras juventudes diversas, para llegar a los resultados, ¿no? Pero realmente las barreras de inclusividad, de participación de los jóvenes ya en el espacio de negociación no es tan fácil de llegar, ¿no? Para ese año al menos. Muy interesante eso que decís y estás tocando también estas barreras que se van corriendo, porque el peor problema que tenemos dentro de las negociaciones climáticas internacionales también es uno de los peores problemas, es el tema de la brecha esta que hay entre los países del sur y en los países del norte, estas capacidades diferenciadas que tenemos como para también llegar a estas negociaciones. Es excelente lo que nos contás, que pudieron comunicarse con el idioma propio y el idioma de los pueblos originarios. Eso también abre un camino hacia otros entendimientos. Muy interesante. También me interesa profundizar en el tema del financiamiento. El tema del financiamiento también es muy dispar, se ve en muchos otros ámbitos. De hecho, uno de los problemas en el cambio climático, en las negociaciones climáticas, es precisamente el financiamiento. Y también esas voces como las de ustedes que les cuesta mucho llegar. Estuve viendo una nota en algún momento que te hicieron en Glasgow y estabas presentándonos un concepto sobre los jóvenes. No sé si querés profundizarlo ahora, ese concepto de que, porque conocíamos el greenwashing, que es un concepto de que hay que cuidarse, de que hay que entender qué es el greenwashing y saber y tener herramientas. Pero hablaste del use washing. ¿Qué es ese concepto? ¿Por qué lo consideras peligroso para las negociaciones climáticas? Vale. Creo que el mejor contexto que se pueda ejemplificar este tema es aún no antes, que es la pre-COP, que hubo You for Climate en Milán. Mm, Entonces, realmente, y no es para tal vez sorprendernos, pero sí, muchas juventudes expusimos nuestras voces de que hubo demasiado youth washing durante la pre-COP en Milán. ¿Qué pasó? Como Django, nosotros apoyamos a los organizadores de la pre-COP. Ahora, este evento se estuvo gestionando por 2 años, es decir, 2020 y 2021. Sin embargo, muchas de las retroalimentaciones que nosotros dábamos al proceso pues no se daban. Esto emerge en campos como inclusividad en los idiomas que existen para que las personas puedan aplicar y puedan ir y participar. Otro que tiene que ver con las diferentes agrupaciones étnicas, entre otras, que tú te consideres que no tenían ningún valor específico en las postulaciones. ujú. Otro es de que durante el mismo evento, que esto fue pues ejecutado principalmente por el gobierno italiano, fuimos al evento y dentro del cronograma pues no había una parte específica para comentar sobre cómo es que el rol de Jungo, que es la Constitución de Naciones Unidas para Juventudes, es decir, engloba a todas las juventudes de nuestro mundo que están dentro pudieran explorar sus voces. No había ese espacio, los sponsors tampoco estaban. Entonces, apoyamos en el proceso de aplicaciones, para más o menos 8,000 aplicaciones que se dieron en todos los países para que llegaran 360 jóvenes durante la pandemia a Milán y no se veían estas cosas, ¿no? Finalmente, muchas personas dentro y fuera de Django mencionaban de que este evento tenía youth washing. Youth washing significa lavado como que de juventudes, en este caso es usar las juventudes de una manera propia desde las organizaciones públicas o privadas para pues afirmar algo o validar alguna respuesta, una acción específica, una política, ¿no? Entonces, el Youth for Climate trataba de finalmente hacer una declaratoria a todas las juventudes, que es muy similar a la COI 16 que hubo el año pasado. Y hacer un proceso similar, llevar una declaratoria, claro que uno tiene financiamiento y el otro pues tiene que conseguir por sus propios medios, era replicar un esfuerzo de movilizar tantas juventudes para llegar a un solo mismo destino. Sin embargo, pues igual hicimos eventos. Este año también se va a hacer, se va a hacer en Nueva York, y
pero está cometiendo algunos errores también desde el año pasado, ¿no? En inglés se le dice que es tokenistic, que es muy similar a lo que les menciono de lavado de juventudes, de poder usar a las juventudes para poder llegar a acciones, porque puedes tener el financiamiento, pero si no llegas a casos concretos donde realmente la voz de las juventudes influencien las políticas públicas, pues simplemente estás usándolos como una herramienta y no más bien como una forma de ejecución y de valoración hacia nosotros para llegar hacia un proceso. Entiendo, súper interesante lo que nos decís y además es mucho más interesante desde este punto de vista que como joven y como perteneciente a esas entidades que nuclean a tantos jóvenes alrededor del mundo que están vinculados a la temática del cambio climático. Ahora, ¿cómo usualmente se financian Yango, todas estas entidades que nos decís, de dónde llega ese financiamiento y por qué puede llegar a haber un youth washing? ¿De dónde puede venir ese capital? ¿Qué consideras que... Uh-huh. En ese sentido es una muy buena pregunta, es verdad, porque Django se sostiene por sí misma. Es decir, somos voluntarias y voluntarios de todos los países que tratamos de, ingresar con nuestra organización o de manera individual y poder generar acciones, incidencia, entre otros temas, para las negociaciones climáticas, ¿no? En diferentes áreas, desde te hablo desde género, NDC, financiamiento, trabajos verdes, ACE, entre otros, ¿no? Pero esto es voluntario, no es una labor pagada que como Constitución de Naciones Unidas no nos pagan, ni siquiera los focal points, que son las personas que del Globo Norte y Globo Sur que nos representan, tampoco nos los pagan. Lo que sí se ofrece es el apoyo económico a los traslados, en caso se pueda, porque también hay un límite para algunas negociaciones o eventos específicos que esté corriendo Naciones Unidas, pero no hay un pago de por medio. Entonces, es un trabajo prácticamente que se hace gratis, con mucha voluntad propia, pero que sería mucho mejor si pudiera remunerar el valor de las juventudes que tanto nos esforzamos para poder avanzar, muy aparte de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria, de nuestra propia incidencia política en nuestro país, entre otros temas, ¿no? Porque esto es más global e internacional. Perfecto, excelente tus respuestas, pero lo que me interesa también saber es que en qué sentís que están avanzando en este momento la juventud o Yango, por ejemplo, en las cuestiones del cambio climático. En qué puntualmente sentís que están avanzando? Ya. Mira, Yango como Constitución de Naciones Unidas fue reconocida como primer observador de juventudes en todo. O sea, es decir, participa en las negociaciones de los países como gobierno, participan ONGs y participa Yango como rol de juventudes, ¿no? Ahora, que tenga una influencia directa no es tan fuerte a veces por el control que tienen los países. Lo que se ha logrado durante la COP26 es de que se integre mucho más el rol de las juventudes, que nos miren de otra manera y que integren realmente los acuerdos a los que estamos llegando, porque una cosa es solo escuchar y otra cosa es realmente accionar. Por ejemplo, les comento algo muy rápido. Estuvimos en la última parte también de la COP26 en el cierre, donde al final de que todos los países participan, recién participan los observadores, entonces ahí participaba Django. Y cuando acaban todos los países, muchas delegaciones se fueron. O sea, es como que se levantan de la mesa, pues ya acabé y listo y ya está, ¿no? Y quedan los observadores y prácticamente la mitad o el 35% de la plenaria está vacía. O sea, las personas a las que nosotros queremos comunicar finalmente las decisiones, negociaciones, entre otros, que movilizamos de jóvenes de todos los países, es una falta de respeto, pero queda vacía y no llega a escucharse pues, a las delegaciones que son finalmente quienes toman las decisiones. Entonces, en el Climate Glasgow Pact, no me equivoco, ese es el término, se llega a un acuerdo mucho más fuerte para que las juventudes empiecen a tener un rol mejor estructurado, inclusive se está negociando como el tema de los votos, entre otros temas, para llegar a mucho más fuerza, porque hasta ahora solo escucha. Django tiene más de 10 años, ha cumplido 10 años el año pasado, 2021, y
En 10 años ha sido escucha, pero realmente queremos accionar. Esto depende mucho de los gobiernos que nos permitan hacerlo y llegar mucho más fuertes, pues cohesionados. Perfecto, sí. Bueno, nosotros tuvimos el placer de conocernos en la COP de Glasgow, en alguno de esos pasillos donde nos encontramos con muchos jóvenes que están trabajando por el cambio climático y que viajan normalmente de muy lejos para poder trabajar en ello. Ahora, como para ir cerrando, te consultaría, ¿cómo podemos y por qué debemos hacernos cargo del cambio climático? ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo del cambio climático? Hacernos cargos del cambio climático es hacernos cargo de nuestras propias vidas. A veces no lo sentimos así, pero realmente pasa. Y si no te pasa a ti por tu probablemente condiciones que tienes, o condiciones habilitantes, les va a pasar a otras personas que quieras. ¿Por qué? Porque tienes futuras generaciones que vienen desde ti. Entonces, en muchos países y la pandemia nos ha demostrado de que los efectos del cambio climático son demasiado fuertes. Venecia cada vez inunda más. Los países insulares todo el tiempo reclaman en las negociaciones que por favor se generen decisiones, a pesar que son muy pequeñas, son bastante afectadas. En mi país, en Perú, hemos tenido el fenómeno del niño costero que ha arrasado con muchas partes del norte, acabando vidas, familias, negocios, todo. Entonces, si no te pasa a ti, como lo mencioné, le va a pasar a otra persona. Y escuchar las noticias, pues es una cosa muy simple a veces, pero hacernos cargo de que esto se mitigue en el futuro es una responsabilidad que puede ser mucho más fácil de hacerlo. Desde informarnos, desde compartir con amistades, con personas que sean de otras organizaciones ambientales, participar de conferencias, o simplemente educar a las personas de nuestras familias, porque podemos iniciar desde ello, y estamos generando un cambio que a la larga va a ser mucho más fructífero. Estamos en 2022, nos quedan 8 años para el 2030, donde el cambio climático va a ser mucho más fuerte, y es una realidad que está pasando y va a acrecentarse. Si tú quieres realmente vivir una vida mucho más plena para ti, para tus familiares futuros, entre otras personas, pues hazte responsable desde pequeñas cosas hasta grandes impactos, proyectos que puedas hacer, porque los límites solamente dependen de ti y estamos muy ansiosas, muy ansiosos, toda la comunidad ambiental, de poder seguir creciendo en este campo. Muchas gracias, Kelly. La última pregunta ¿qué esperas de la COP27 de Egipto? Ya, la COP27 va a ser probablemente una de las más diferentes desde los últimos años. ¿Por qué? Porque uno, salimos de pandemia, dos, es en un idioma en el cual muchas personas no manejan, la nivel de accesibilidad tampoco es tan fácil para diferentes personas, entonces lo que más se espera es la accesibilidad de poder llegar a las negociaciones, desde diferentes juventudes de todo el mundo, ¿no? Tanto norte como sur, y en el idioma. ¿Por qué? Porque el país, si bien tiene sus propios temas culturales, hay Ujú. muchas personas que van a tener que enfrentarse a aprender nuevas formas culturales para también no afectar a la sociedad que ya se encuentra, pero poder negociar de una buena manera, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, lo que esperamos es esa inclusividad en todos sus aspectos, accesibilidad en financiamiento y especialmente que aporten, escuchen a las juventudes, que tengamos reuniones bilaterales, reuniones oficiales, fuera oficiales, donde entonces escuchen finalmente lo que estamos haciendo en nuestros países, porque alguna vez cada persona fue joven, o si no es joven, o es infante. Entonces creo que todos tenemos algo que decir y, ¿por qué no?, pues, ayudarnos entre nosotros para llegar a verdaderos impactos. Muchas gracias, Kelly. Bueno, seguramente te vamos a esperar en el diplomado en cambio climático, desafíos éticos para las políticas públicas. Seguramente en el próximo te vamos a tener para adquirir esas herramientas que necesitan los jóvenes también para hacer valer sus derechos humanos, sus derechos sobre con el cambio climático. Y a todos los vamos a esperar la semana que viene en Spotify y en YouTube con otro episodio de Hazte cargo del cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Kelly. Gracias a ustedes. Nos vemos.